Hola. You have to forgive me because I don't speak much Spanish. Siento que no hablo español, así que voy a hablar en inglés. Voy a contaros una historia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y espero que no sucedan aquí. Espero que podáis aprender de nuestra experiencia en Estados Unidos para que no suceda aquí, podáis luchar. Me llamo Andy Stepanian. Fui acusado en un caso llamado Shack 7. Junto con otros 6 individuos nos acusaron de terrorismo en los Estados Unidos por tratar de cerrar lo que ellos consideraron cerrar una empresa llamada Huntington. Tuve que pasar un tiempo en una unidad llamada CMU, luego os hablaré sobre esto, una prisión de alta seguridad. Y me gustaría contaros un poquito antes de empezar y daros más datos sobre mi experiencia en realidad. Me gustaría pedirles a todos si por favor podéis cerrar los ojos. Por favor, los podéis cerrar. Quiero que os imaginéis que estáis sentados, impávidos, en un charco con vuestra sangre coagulada. El suelo está frío, es de asfalto, os sentís muy fríos, no veis el sol, solo lo veis. Solo habéis visto el sol que a través de la furgoneta que os llevó a este sitio. No odiáis a la gente que os ha cautivado, porque no comprendéis el odio. Simplemente esperáis a ver si el funcionario de turno os da un pequeño regalo. No odiáis porque no sabéis nada más y seguramente vais a pasar el resto de vuestras vidas aquí, a menos que alguien entre, abra esta caja y os saque, os libere. Ahora, por favor, abrid los ojos. Esta fue la realidad de los animales en Huntington Life Sciences. Más de 70.000 animales enjaulados morían al año por proyectos que no necesitábamos. Este laboratorio se ocupaba más bien de productos que eran comercializados. Se trataba de una alternativa a las instituciones del gobierno simplemente para comercializar productos que iban al mercado. 70.000 animales, es decir, una enorme cantidad de animales morían en estas condiciones que os acabo de describir. 500 animales morirán en el día de hoy para probar estos productos. Así que las personas empezaron a intercedir, comenzó el movimiento en Inglaterra, empezando a grabaciones con cámaras, etcétera, con investigaciones, estudios para enviar esta información a los medios de comunicación, porque de otra forma era imposible que se identificaran con estas cuestiones. Había cachorros de beagles, había pequeños monos, titíes. Había muchos animales domésticos que podríamos quizá tener en nuestras casas. En 1998 me uní a algún movimiento femenino en el Reino Unido que estaban haciendo esta campaña. Llegaron a Nueva York. Lauren, mi colega y yo nos unimos con ellas y nos pidieron si queríamos hacer una campaña contra el Banco de Nueva York
porque allí es donde están las reservas de bolsa de los Estados Unidos. Así que nos propusieron este proyecto y la idea fue tratar de retirar su inversión en esta empresa. La idea era entonces presionar a esta empresa, a este laboratorio. Para nosotros nos pareció algo realmente sensato. Podíamos hacer, en realidad, realizar un cambio con nuestras acciones. Así que mi amigo Loren y yo, durante el siguiente año, mucha más gente se unió a la causa. Y en un periodo de 2 años, la campaña estuvo activa en 18 países, también aquí en España. Habíamos destruido básicamente la empresa porque había bajado el precio de las acciones en menos de 2 años y medio. Para la cantidad de dinero fue más de 300.000 millones de dólares en daños y no tuvimos que quemar, ni destruir, ni amenazar absolutamente a nadie. Pero lo que íbamos a aprender muy pronto es que el gobierno nos trataría exactamente como si estuviéramos haciendo eso, como si estuviéramos amenazando a la gente o quemando propiedades, porque para ellos los beneficios económicos contaban mucho más. Durante 5 años, mi principal objetivo en la vida era cerrar estos laboratorios. Y esto fue en los Estados Unidos. Empezamos a utilizar ideas inteligentes de una campaña inteligente de Wall Street. Empezamos a tratar de tener como objetivo cualquier empresa que pudiera estar invirtiendo en este laboratorio. Y por esto tuvimos tanto éxito. Pero desafortunadamente en 2003, cuando la empresa quebró por segunda vez, el Departamento de Comercio e Industria en los Estados Unidos básicamente adquirieron básicamente unos seguros de terrorismo y alguien había que pagarlo. Y estos éramos Loren, mi amigo, yo y otros más. Me condenaron a 3 años después de un proceso, a 3 años en prisión. El fiscal pensaba que el juez había sido demasiado favorable con nosotros porque nos habían dado podíamos salir, pero les parecía que las condiciones eran demasiado favorables para nosotros y la Fiscalía pidieron básicamente que nuestro proceso se moviera a otro lugar, en New Jersey, donde básicamente la sentencia iría mucho más a su favor. Finalmente fuimos condenados según un nuevo estatuto llamado Ley AEPA, de protección a las empresas de explotación animal. Y específicamente se estipulaba esta ley, que solo se ha utilizado en 1 o 2 ocasiones en los Estados Unidos, que utilizar cualquier facilidad los daños causados en unos $10.000 en una empresa
como esta, básicamente nos podían acusar de terrorismo. Finalmente, estábamos perdiendo todos los avances de la primera enmienda de nuestra Constitución. No podíamos decir que no habíamos hecho lo que hicimos porque durante más de 5 años habíamos estado tratando de cerrar aquel puto lugar. Y habíamos causado muchísimos daños, muchísimos más, así que pensamos que realmente no teníamos ninguna protección. Perdimos el proceso y lo llevamos al Supremo. Intenté conseguir que ganar la apelación y llegué hasta el Tribunal Supremo y perdimos. Y que lo que me gustaría decir es que esto no es solo lo que me pasó a mí, y no es mi caso específico. Lo que pasa es que el capitalismo está en la raíz de este problema. El capitalismo puede premiar ese comportamiento en el negocio, ya sea un laboratorio que testa animales, que tiene unas prácticas terribles, y pueden salir con esto porque quieren ganar dinero. Es el capitalismo el que está en la raíz de todo esto. El capitalismo crea el espacio para prisiones más grandes para Capitalism can beat the drums of war. If a social or economic system is at a loss for resources or needs fossil fuels. And capitalism seeks to commoditize absolutely everything, whether it be a mountaintop that's filled with fossil fuels like coal, or whether it be a woman's body on a billboard. Capitalism seeks to take that visage of a woman and say, buy beer. Moreover, capitalism within the United States especially has perfected its role in shaping legislation. And so what we have now is almost like a two-tier democracy in our country. One is a corporatocracy, essentially a world that's governed by the corporations where their clout participates as votes and sometimes has more clout than that of the regular voter. And it's provided a space for these niche pro-business legislation and niche pro-business repression organizations, private institutions beyond just state institutions that are conducting repression on activists. One such example in the United States, and I'm not saying this necessarily transfers over here to Spain, but one such example is an organization called the American Legislative Exchange Council. Now, they've been around for almost 20 years now. I'm sorry, almost 40 years now. And the American Legislative Exchange Council exists for one purpose and one purpose alone. A contractor, a business, will come to the exchange and say to them, we need legislation in Congress or in the states that helps our business do better. So for example, because I was an animal rights activist, I'm going to default on that, but you could extrapolate further things. The American Legislative Exchange Council went to the state government in Iowa, which is a state in the United States, one of the 50 states, and said to Iowa, we need a law that will make a felony anyone that takes video footage of inside a factory farm or space that uses animals and then leaks it to the press. Punishable with up to 5 years in prison. Now, why would they do that? They did that in direct response to investigation after investigation from organizations like Compassion Over Killing or Mercy for Animals, churning out top-notch journalistic footage of what really happens inside of these farms, and it started to change people's consciousness. Not everyone was going vegan, but people understood that factory farms were horrible for animals, and they started to reconsider their food choices, so much so that they noticed when it came to their bottom line. Durante años hemos hablado sobre este Consejo Legislativo Americano, hasta que pasó algo terrible el pasado febrero. Un hombre joven llamado Trayvon Mark
Le dispararon en Florida, en los Estados Unidos. Le dispararon unos vigilantes del vecindario que dicen que lo vieron a esta persona de color andando por el vecindario. Pensaron que no iba a hacer nada bueno. Lo intentaron detener y le dispararon. Y esa historia salió en las noticias. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo ha podido un hombre que dispara a alguien en la calle y no ha sido arrestado? Resulta que en el estado de Florida se llama el estado en el que desde hace 2 años nadie se ha dado cuenta porque no ha pasado ningún incidente como este, pero ha habido gracias a los defensa de los derechos animales, una gente que vende armas, han hecho una petición al gobierno local de forma que puedas disparar a las personas que entran en tu terreno, en tu casa. Se aprobó esta ley y entonces llevaron a los otros legisladores de fiesta, de almuerzo, etcétera. Os vamos a ayudar en la elección, pero necesitamos que ustedes cojan este anteproyecto de ley y lo aceleren en Washington y se aseguren de que se aprueba. Así que estado a estado empezaron a caer. Este tipo de legislaciones han sido aprobadas en un estado y en otro. Porque se hace descubierto porque pasó este disparo. Por lo tanto, claro, sí. No pueden ser responsables de las armas que vendan. Así que de repente, ¿qué pasa con este grupo? Vamos a tener elecciones en Estados Unidos y después de todo esto que ha salido a las noticias, hemos visto 173 legisladores como Alex Pantes que han perdido su trabajo en América. Y esto es tremendo. Esto se ha debido gracias al apoyo público. Cuando reconocemos que el capitalismo es el problema y que el capitalismo en sí mismo para negocios como Wall Street o grandes corporations o para los complejos militares tienen miedo que algunas empresas como Wikileaks puedan detenerlos, van a buscar cualquier medio que esté a su alcance para convertir que estas instituciones sean o declaradas ilegales o puedan ejercer represión sobre los periodistas o sobre cualquiera que hable la verdad. Atacan directamente a los Wikileaks. Por ejemplo, tenemos la institución que se llama Stratfor, que está en Texas. Es una agencia privada de investigación. Consiguen información de empleados, etcétera. Tienen entre sus empleados muchos exmilitares. Cogen todo el dinero que consiguen y lo usan para ayudar a las empresas que son sus clientes. En este caso, por ejemplo, Merrill Lynch o Dow Chemical. Dow Chemical ha usado a Stratfor para espiar las víctimas del incidente en India de Bhopal, en el que hubo 20.000 personas que perdieron la vida por estar expuestos a un gas en unas instalaciones industriales. ¿Por qué sería algo tan terrible? Porque ha matado a tantísima gente. ¿Por qué vamos a hacerlo desde los Estados Unidos, dando esta serie de clases sobre quién es responsable? Han conseguido que Stratfor los sigan, los investiguen, los acosen, los silencien, porque saben que la ley no había manera de que los apoyara. Por lo tanto, este estado de seguridad represivo que es un producto secundario de nuestro sistema socioeconómico. Cuando nuestro sistema socioeconómico crea un área en la cual se premian las actividades como las de los laboratorios que explotan los animales, se perpetúa este tipo de industrias. Así que, ¿qué se puede hacer sobre la represión? Yo he pasado 3 años en una prisión federal y a menudo cuando doy charlas como esta me preocupa mucho de que si hablo mucho de mi experiencia personal,
el público puede que se asuste o se lance a la acción. Y esto es lo último que necesitamos ahora mismo. Lo que necesitamos ahora mismo es más acción. No locuras, sino acción. Necesitamos una resistencia fuerte frente a la represión. Si la represión nos intenta mirar desde arriba, nosotros tenemos que devolverle la mirada, no tenemos que agacharnos, porque lo único que el Estado tiene más miedo todavía no es la violencia, es nuestra solidaridad inquebrantable de cada uno. Así que me gustaría, si es posible, que cerrarais los ojos de nuevo y vamos a intentar acabar de forma positiva. Quiero que os imaginéis que un pollito está calentito. Tenéis que el pelo os suda. Habéis llevado un pasamontañas desde hace una hora. Estáis sentados fuera de una valla con unas cizallas en la mano y esperáis el momento adecuado. Habéis estado contando los coches de seguridad que pasan y os dais cuenta que tenéis 5 minutos hasta que vuelvan. Y eslabón a eslabón cortáis con las cizallas esa valla metálica. ¿Veis cómo se abre? Os coláis por ella hacia un edificio. Abrís la puerta. Enfrente de vosotros hay una jaula. Abrís la jaula y mirándoos hay un perrito, un cachorro de beagle que está sentado. Lo cogéis, salís de esa puerta y empezáis a correr. Es la primera vez que el beagle siente por primera vez la lluvia, la primera vez que respira aire libre. Es la primera vez en vuestra vida que os dais cuenta de que asumiendo ese riesgo, habéis conseguido liberaros. Os habéis liberado, no solo habéis liberado al animal, sino a vosotros mismos, porque vosotros habéis decidido en ese momento que cualquier represión que os podía atar y os podía hacer dudar, al tomar esa acción la habéis dejado de lado y ya no tiene ningún tipo de control sobre vuestra vida la represión. Ahora abrid los ojos. Demasiado a menudo, la gente se imagina a grupos como AIF, como masculinos, como jóvenes. A menudo se los imaginan como un tipo de persona o algo, una idea predeterminada, pero la verdad es que ¿cuál es el agente cuantificador de lo que es o no es? Es vuestra abuela, es vuestra hermana pequeña, es vuestro primo, es la persona que está junto a vosotros. Si no os identificáis con los derechos de los animales, no pasa nada. Pero el mismo tipo de acción radical y directa, junto con las tácticas legislativas, junto con las peticiones, pedir el apoyo de la prensa, todas estas cosas. Esta diversidad de tácticas es lo que va a hacer que nuestro movimiento sea grande. Y todo empieza con vosotros viendo qué tal estáis de cómodos. Digo cómodos y digo que no quiero que hagáis nada irracional, no quiero locuras, al contrario, quiero que lo que hagáis lo hagáis siendo plenamente conscientes. El mundo en el que vivimos, en el capitalismo, es como un humo que se nos queda pegado en la ropa después de ir a una discoteca. La peste llega a todos lados que toca. No nos podemos quitar que queremos quitarnos ese olor, esa pestufa de encima. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos y decir que vamos a ser esas personas que van a emprender acciones y vamos a empezar a animar a nuestros vecinos a que las hagan. Y en el momento en que empecemos a hacer esto, en el momento en que empecemos a crear una cultura de resistencia, una cultura de mirar desde arriba la represión ya no estará allí, porque no lo pueden controlar. No puedes controlar lo que es salvaje. Muchas gracias. Me llamo Andy Stepanian.
Is there time for questions? ¿Hay algo? ¿Tenemos un momento para preguntas? Is there time for questions? No, I don't. Does anybody have any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hearing the tone of your voice that you are Gracias por tu discurso. Sé que estás lleno de compasión por los animales. Y lo que me preguntaba es, ¿qué sientes con respecto a la gente que los mató y que tortura a los animales? Sí, por favor, puedes compartir esto con nosotros. I think I've evolved a little bit with how I think about people who Bueno, kill cuando animals. pienso en estas personas que They're matan los probably animales, watching this online. puede que haya gente viendo esto I'm in a online. difficult position Y ever bueno, since es I una went to prison. posición muy difícil para mí. Desde que he ido a la prisión, yo creo que la gente espera que yo sea muy radical, pero I don't believe in yo no violence. creo en la I'm violencia. not a pacifist. Yo no soy un pacifista, pero no creo en la violencia. Creo que la violencia es el último recurso siempre y debemos evitarla cueste lo que cueste. La no violencia es el camino. Yo creo en la autodefensa y yo creo en defender a los que sufren. No creo que sea correcto amenazar a otras personas, incluso aunque estén metidas en un proceso de torturar animales. Una vez dicho esto, yo creo que ellos deberían ser responsables de lo que hacen. Y cuando la gente cruza esa línea, no creo que sea yo el que pueda decidir quién vive y quién muere. Espero que la gente abrace la moralidad y mi sistema personal de fe no me permite amenazar a las personas de esta forma. No puedo imponer la forma que pienso a otras personas, pero yo prefiero la no violencia y espero que otras personas elijan lo mismo. ¿He contestado su pregunta? Hola. Tu charla, no solo inspiradora, sino que también será memorable, seguro, en todos los asistentes. Y quería realizarte una pregunta. Es algo evidente que la represión en Estados Unidos es creciente, cada vez es más fuerte hacia el movimiento de derechos animales. Y mi pregunta es, ¿crees que es porque la efectividad del movimiento, es decir, que el movimiento cada vez es más efectivo, cada vez está consiguiendo trasladar el debate a más gente? ¿O que también se puede deber algo que desconozco porque no se está haciendo la suficientemente frente a esa represión que sufre el movimiento? First off, that was a good question. Muy buena pregunta. I think it Creo has multiple answers. que tiene muchas respuestas. There are portions Hay of the movement parcelas within del the United movimiento States dentro de that los are Estados becoming Unidos more effective. que cada vez son más efectivas. And I would say Y that that's yo diría que probably esto es probablemente los grupos principales, no los radicales de los que hablaba en un principio. Creo que algunos de los grupos más principales, sus investigaciones son fantásticas, de una calidad tan buena que cada vez están consiguiendo más cobertura de los medios y cada vez están consiguiendo una mayor concienciación del público de forma que nunca se había conseguido antes. Así que creo que Mercy for Animals, este grupo, por ejemplo, y algunos otros, Compassion of tienen
están, a través de estas grabaciones que hacen, están realmente enseñando a todo el mundo lo que pasa. Y creo que hay que empezar está pidiendo la gente nuevas legislaciones que protejan a los animales. No sé si la represión se está haciendo más dura porque no nos enfrentamos a ella, pero yo creo que ellos mantienen la represión porque consiguen más beneficios. Os puedo dar unas palabras de esperanza desde los Estados Unidos. La represión viene como en ciclos y en términos de la represión federal, no las cosas que vemos en la calle como Occupy Wall Street. Se ve que la gente los agentes pegan a la gente en la calle, les están pegando. Pero a nivel federal, cuando hablamos de investigaciones federales, en las que hemos visto menos hostilidad por parte federal. No estamos viendo, no significa que no veamos casos aislados en cuanto a casos de seguridad nacional, pero por ejemplo, estamos viendo cómo atacan a las comunidades islámicas, pero cuando hablamos del medio ambiente y de los animales, desde hace unos 10 años nos han llamado terroristas. Creo que esto ha perdido su significado. La gente lee en el periódico que llaman a los defensores de los animales terroristas y les da risa, no se lo creen. Nadie se lo toma en serio. Así que creo que no nos tenemos que preocupar tanto de ellos. Creo que hay una esperanza. Esto viene en ciclos, que ha llegado a un punto crítico en el que usaron y nos identificaron con los terroristas e intentaron asustar al público. Pero el público se ha dado cuenta, esto es estúpido, y de esta forma en la que están trabajando no van a conseguir el apoyo del público. Así que yo creo que todo tiene mejor aspecto del que tenía antes. Estoy muy preocupado en España, desde luego, viendo que en España, especialmente con los activistas, los 12 activistas que han sido detenidos, que todavía no habéis pasado por lo peor. Y me preocupa que empeore un poco más antes de mejorar, pero este es uno de los motivos por los que conferencias como la que tenemos aquí hoy son tan importantes para luchar contra la represión, para que sepamos que la gente no pase por lo que yo tuve que pasar. Yo hice muchos errores y acabé en la prisión. Espero que la gente no haga estos mismos errores. Espero que Igualdad Animal, que está haciendo cosas 10 veces, 20 veces mejor de como lo hicimos nosotros entonces. En parte porque quizá han aprendido de nuestros errores. Así que desde luego yo no soy un experto aquí. Hay dos cosas. Bueno, yo puedo contarles cosas, pero bueno, hay muchos activistas que no saben del caso y me encanta ver la solidaridad que se demuestra aquí. ¿Alguna otra pregunta? No es una pregunta, es un comentario. Has dicho que no te sientes tan cómodo hablando de tu experiencia personal porque tenías miedo de que las personas se puedan asustar, pero es justo lo contrario, porque lo que nos hace a los activistas de los derechos de los animales los que nos motiva es la empatía, la misma empatía que sentimos por los animales, la sentimos absolutamente con vosotros, porque fuiste tú, pero podíamos haber sido yo, él, cualquiera. Tú eres nosotros y nosotros somos tú, y todos juntos debemos inspirarnos y aprender de tu experiencia. Por favor, no pares de contarla. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Creo que es muy importante compartir tu experiencia porque creo que uno de los grandes temores que tiene la gente es no saber. Y creo que es muy importante que la gente sepa de verdad
a lo que se enfrenta cuando luchan y creo que es importante, por lo tanto, compartir este tipo de experiencia. Mi punto es que creo que la campaña SHAC, desde luego, sufrió la represión tan terrible porque fue muy eficaz y puede que fuera un buen ejemplo de los límites de lo que se puede llegar a los cambios dentro de un capitalismo. ¿Piensas hasta cierto punto que la represión fue tan severa porque el movimiento de los derechos de los animales ha estado un poco como aislado de los otros movimientos sociales? Y en ese caso, más allá de esta conferencia que es fantástica para mí y ha sido estupenda, ¿qué más podemos hacer para solucionar esto? Hay muchas cuestiones en tu cuestión, pero lo primero es que empezaremos con la parte última y es la mejor forma de dirigirse, de construir puentes con otros movimientos sociales y crear una comunidad es apoyar físicamente las acciones que otras personas llevan a cabo. Ya sé que todos vamos locos, pero por ejemplo, un ejemplo de mi vida personal. Por ejemplo, cuando los de Occupy Wall Street, yo trabajo para un impresor, y cuando vi un catálogo de fábricas que daba contratos de publicaciones oficiales, bueno, yo vi este libro allí y cuando yo quería todas estas afirmaciones, quise imprimirlas y repartirlo gratis. Así que hicimos casi 100.000 folletitos y la gente estaban encantados, lo repartieron por todo el país. Y el motivo por los que lo cuento esto es porque a partir de ese momento la gente estaba tan encantada trabajando conmigo y mis amigos que, bueno, se dieron cuenta de que nosotros éramos vegetarianos, activistas por los derechos de los animales, etcétera. Y aunque no conocían muy bien lo que hacíamos, empezaron a conocerlo y empezaron a preguntarse qué comían y venían a las reuniones y nos demostraron interés, porque en los movimientos de justicia social las personas van allí a los movimientos estos sociales porque ellos sienten compasión por los trabajadores, por animales, por el medio ambiente, por lo que sea. Son personas que notan algo en su corazón. Y son personas decentes, personas que se preocupan por los demás y que quieren hacer algo bien. Y si tienen la oportunidad de hacer el bien más, hacen más. Por lo tanto, no hace falta reclutar más activistas de los derechos humanos, sino ser un buen embajador de los derechos animales frente a otros a la vez. Las tácticas, bueno, fueron muy importantes, pero también fueron el punto más débil. De la forma en la que se acercaron financieramente tuvo un efecto muy malo en la empresa. El problema es que creció tan rápido que la gente intentó hacer cosas más rápidas que los otros, manifestaciones, etcétera. Pasan cosas a veces, lanzan piedras a las casas, etcétera. Se ponen. Para mí, llegó a un punto en el que sí, yo pensé, tengo que respirar, o sea, que puedo imaginar que alguien que no nos apoyaba, lo que iba a pensar de nuestras acciones. Nosotros teníamos que luchar por esos animales. Ellos no tenían abogados, no tenían voz. A esos animales no les importaron las tácticas que usáramos para conseguir su libertad, pero al público le importa. Y por lo tanto, tenemos que tomar una decisión. A mí no me importa lo que dice el público o sí, me importa lo que dice en nuestro modelo. No nos importaba lo que decía el público y ganamos 2 veces. Pero no podíamos, por ejemplo, ir a compañías como Fortress o Steven Incorporated, que daban unos préstamos gigantes y queríamos conseguir que no dieran este apoyo financiero. Creo que de esa forma nos aislamos mucho en un momento de necesidad del público. Así que pasan muchas cosas durante una campaña de derechos de los animales. Pero creo que es mejor construir
puentes con las otras comunidades. Did that answer your question? ¿He contestado así a tu pregunta? Bueno, un poco, aunque sea. Yeah, just one more thing about that when it comes to Una the cosa state más, repression, cuando se habla de la represión estatal en Estados Unidos, por ejemplo, cuando nos denunciaron, Senator James de Oklahoma dijo en la vista oral, dijo, si no paramos este tipo de activismo aquí, se va a extender a los complejos militares, a la madera. Así que claramente vieron realmente que si nosotros vamos a hablar del corporativismo y conseguimos realmente que fuera a la bancarrota esta corporación, vimos que este modelo ganador lo podíamos traspasar a otros movimientos sociales y es algo que los capitalistas desde luego no quieren ver ni en pintura. Así que creo que por este motivo lucharon con tanta fuerza. Creo que nos quedan 5 minutos. Hola. Conferencia muy motivadora. Creo que conferencias así son muy más que necesarias, ¿no? Y personas que tengan la capacidad que tienes tú de transmitir lo que has transmitido ahora. Has hablado de la importancia de la solidaridad, cuestión que comparto, y me gustaría hacerte, más que una pregunta, invitarte a que transmitas algo que considero fundamental para que se dé esto, ¿no? Ocurre que en el movimiento de derechos animales, bueno, como en otros movimientos sociales, hay unas divergencias estratégicas y tácticas entre grupos y entre diferentes activistas y posiciones, ¿no?, dentro que toma el movimiento, con unas discusiones enormes, ¿no? Sin embargo, a la hora de cuando el Estado, ¿no?, junto con las grandes corporaciones, arremeten de una manera represiva contra alguna de estas secciones del movimiento, la solidaridad ocurre en mayor manera si la táctica o la estrategia es compartida. Creo y considero, y creo que por lo que he entendido en la charla, la conferencia, creo que tú también, ¿no?, que esto es un error, ¿no?, que cuando se habla de solidaridad no podemos hablar de responsables, ¿no?, porque los responsables de que el mundo esté así, en todo caso, serán las grandes corporaciones, los que explotan animales, el Estado o los que sean, ¿no?, en cada caso concreto, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, la represión que ha vivido el Estado español, a nosotros se nos ha acusado, cuestión con la que no tenemos, hechos con los que no tenemos que ver, se nos ha acusado de ser responsables y de pertenecer al Frente de Liberación Animal. Lo que ocurre es que ha habido una marea de solidaridad que nunca se había visto aquí en el Estado y a nivel internacional, y que creo que viene dada porque nosotros no somos, entre comillas, culpables de haber hecho eso, ¿no? Sin embargo, ¿qué hubiera ocurrido si hubiéramos sido, entre comillas, culpables de haber hecho eso? Quiero dejar claro que no somos responsables de los hechos que se nos acusan, pero me gustaría saber qué hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, creo que hay que transmitir al movimiento que cuando se habla de solidaridad no hay culpables. El culpable son los que han generado la situación que padecen hoy en día los animales, ¿no? Entonces, dado que esto se va a retransmitir vía online, que se está retransmitido ahora vía streaming y que lo pueden ver miles de personas, y que tú tienes esa capacidad de oratoria de la que muchos carecemos, me gustaría que transmitas la necesidad de solidaridad en este nivel, ¿no?, en el que la estrategia y la táctica se olviden cuando hablamos de represión contra el activismo de derechos animales. Para la gente que nos está escuchando en Internet y en cualquier otro sitio, este chico de España quiere... Bueno, 12 personas han sido acusadas y dice que hay que dejar de lado las diferencias tácticas y estratégicas para el propósito de mostrar solidaridad. Y creo que es muy importante que, sin importar lo que creamos, sin importar qué afiliaciones tengamos ni qué preferencias, cuando quiera que vemos que cuando vemos a cualquier compañero en problemas, tenemos que apoyarlo.
hay claramente cosas que no apoyamos. Por ejemplo, no mostramos apoyo para los que amenazan a otros activistas o no apoyamos a los que marginalizan la seguridad de los activistas. Pero lo que sí que hacemos, sin importar nada, es apoyar a la gente a un juicio, a que tenga derecho a un juicio justo y a defenderse. Y no importa cuál sean vuestras tácticas, estrategias, diferencias como individuos. No dejamos que los estados los aplasten. Yo puedo hablar por Wikileaks, los he visto aquí ahora. Tengo amigos que tienen problemas con Julian Assange, pero yo voy a apoyar su derecho a un juicio libre, pase lo que pase, y un retorno seguro a donde tenga que volver, porque creo que un Estado represivo es lo que apoya Wikileaks se merece nuestro apoyo. Y es un buen ejemplo de cómo todos necesitamos dejar de lado nuestras diferencias y apoyarnos los unos a los otros. No tenemos que estar discutiendo de tonterías. Podemos ser autocríticos, podemos criticarnos de forma creativa, a puertas cerradas, pero cuando un individuo es pisoteado por el Estado, no lo permitimos. Le mostramos al Estado, no importa lo que pasa. Si coges a uno de nosotros, lo apoyaremos. Tengo dos cuestiones muy cortas, si puedo, por favor. La primera es, antes de que te golpeara la represión, ¿lo viste venir? Lo vi venir, sí, lo vi venir durante años. Y no conocíamos ya el nombre de los oficiales que vinieron a por nosotros. ¿Y no hiciste nada para prevenirlo? No. Pero no digo que sea tímido. Es un punto muy importante y dice, ¿cómo podemos evitar que pasen ciertas cosas? Hay un ejemplo muy importante que quiero dar. Bueno, tengo límites sobre lo que puedo decir sobre este tema. Esta charla está en Internet y yo tengo límites. No puedo hablar lo que quiero. Las personas que, por ejemplo, que vaya a recibir la visita de una policía, tenemos que conseguir papeles muy distintos necesitamos una red de apoyo siempre que nunca se meta en ninguna actividad ilícita, porque sabéis muy bien, porque los que apoyan limpiamente van a sacar fotos, los van a identificar y los van a intentar acusar de cualquier cosa. Así que si hacéis las dos cosas, si hacéis tanto cosas legales como ilegales, es cuestión de tiempo, os van a pillar. Si estáis haciendo cosas ocultas, no vayáis a una manifestación, no vayáis a cualquier sitio que os vean, no vayáis a donde os vayan a ver, no vayáis a una reunión de anarquistas. Si estáis trabajando de forma oculta, seguid ocultos. No os deis a conocer. Creo que es importante que los activistas que trabajan bajo mano sigan ocultos y separados de la gente que da la cara. Y la segunda pregunta muy corta es, ¿el estilo de campaña que usaron antes ya no lo usan? ¿Lo van a volver a hacer? ¿Qué ha cambiado? Bueno, hay gente que sí que lo está usando. Un ejemplo estupendo es una campaña cuando productos, por ejemplo, hay campañas ahora que hablan de los pilares financieros de estas empresas que se benefician de la ocupación, por ejemplo. Estoy seguro de que están haciendo lo correcto y intentan dar la soberanía a los palestinos. Así que son campañas muy financieras. En Estados Unidos hay una campaña
de una organización que se llama 3-5 Punto, están trabajando en contra del cambio climático. Y haz los números, saca números. Tiene que ver de lo que nos cuesta el uso de los consumos fósiles. Y lo que están haciendo esas campañas es menoscabar la financiación de las empresas. Y van de un sitio a otro y asegurándose de que ese dinero no vaya a la industria del petróleo. Intentan evitar más prospecciones. Así que esta campaña también es un enfoque financiero. También, por ejemplo, cuando se hicieron una sentada contra Dow Chemical, pretendían, fue uno que hizo como si fuera el presidente y dijo, van a pagar todo lo que tiene que pagar a la gente del Nepal por lo que le pasó. Y lo que pasó al día siguiente, perdieron $4 billones de su valor bruto la empresa porque pensaban que iban a pagar a Bhopal las indemnizaciones. Así que lo que se creó fue unas consecuencias terribles financieras para esa compañía. Así que creo que una de las cosas en las que la gente no se centra cuando piensa en Shaq es que constantemente se reinventaba, constantemente se adaptaba a los mercados financieros, constantemente teníamos que reinventar nuestras tácticas para que nuestros adversarios no se acostumbraran a lo que hacíamos. Teníamos que sorprenderlos constantemente para que constantemente perdieran frente a nosotros.